Bueno, con el permiso de ustedes, tengan todos buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto que recuerda y que conmemora al abogado víctima del terrorismo de Estado. Como tenemos una gran concurrencia y además una lujosa y prestigiosa lista de oradores que van a exponer un testimonio a este día tan sensible para los abogados, seré extremadamente breve. Señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, señores presidentes de las regionales, especialmente una calurosa y fuerte bienvenida y auguro de éxitos a la Federación de la provincia de Santa Fe, de la cual los colegios se han amalgamado el día viernes en una nueva federación que enriquecerá y fortalecerá a la abogacía organizada. Presidentes de colegios de abogados, presidentes, delegados, directores o presidentes de asociaciones de abogados, colegas. Es larga la lista de adhesiones. Agradecer esta federación el haber honrado con la adhesión y de instauración como de importancia institucional a este acto. Solo a modo de agradecimiento y de alguna ejemplo, rápidamente cito todas las adhesiones fueron medulosas, fueron emotivas y por demás importantes. El CUADEN, cuando nos dice, por la presente queremos sumarnos al reconocimiento y homenaje a todas las abogadas y abogados que en ejercicio de la profesión han sufrido persecuciones, detenciones, desapariciones y asesinatos durante toda esa época nefasta de este país. Firmado, doctor Ricardo de Felipe, secretaria, doctora Falconier. Siguiendo con organismos internacionales, la UIVA, por ejemplo, que tenemos el honor de tener en su presidencia a un argentino, al doctor Carlos Andreucci, que además en el año 2004 le tocó ser el presidente cuando se instauró en Mendoza, el 19 de marzo del 2004, la FACA aprueba por unanimidad instaurar el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Todas las cajas, la mayoría de cajas provisionales del país, también han adherido. Voy a citar las palabras de Daniel Mario Burke, presidente de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que siempre ha estado presente en este acto. A tal fin quiero manifestar en mi nombre y en nombre de la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires que me toca presidir, como siempre lo hicimos, que acompañamos en sentido homenaje a aquellos colegas que en su búsqueda de la verdad, la defensa del Estado, del derecho y una real libertad dieron sus vidas por el ideal de la justicia. Agradezco en nombre del señor presidente, en nombre de la mesa directiva, todas las adhesiones y especialmente agradezco esta gran concurrencia. Estamos superando los 100 participantes. Por lo tanto, le pido al señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados autorización para dar por comienzo este acto, pero sin antes decirles que tengamos muy en cuenta que ni la dictadura, ni el terrorismo de Estado, ni la pandemia va a detener a los abogados, y menos aún a la abogacía organizada para que vele por los derechos de las personas. Le pido la palabra al doctor José Luis Lasalle. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas.
presidente de la UIVA, doctor Carlos Andreucci, presidente del CUADEM, doctor Ricardo de Felipe, queridos presidentes de todos los colegios del país, colegas en general, me voy a permitir, en aras de este homenaje, referirme a este acontecimiento de acontecido hace ya casi 44 años. Hoy justamente cumplimos esa fecha. Con el golpe militar, cívico-militar, del 24 de marzo de 1976, por sexta vez en el corto periodo transcurrido desde 1930, se derrocaba un gobierno democrático y, sobre pretexto de una reorganización nacional que permitiera insertar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano, combatir la insurgencia armada y poner fin a una etapa de violencia política desatada en los últimos años, se ponía en marcha desde el propio Estado un siniestro y sistemático plan de persecución, secuestro, tortura, desaparición y muerte nunca visto hasta entonces. La Guerra Fría, que vivía un mundo polarizado entre dos grandes potencias, mantenía en vilo a la comunidad internacional. La llamada doctrina de la seguridad nacional había arraigado por entonces en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y muchos de sus integrantes habían sido formados en la Escuela de las Américas y había anidado en ellos la idea de ser depositarios de un mandato destinados a poner límite al avance del marxismo en Occidente y en particular de América Latina. Con una lógica perversa, se suprimía la vigencia de la Constitución para asegurar, curiosamente, la vigencia de la ley. Con la eliminación del Congreso de la Nación, supuestamente se defendería la legalidad perdida. Con el sojuzgamiento de la justicia, se aseguraría el respeto de los derechos de la ciudadanía. Con la violencia, la paz. Con la persecución, tortura y desaparición de personas, la vida. Con el imperio del miedo, la paz social. En ese marco de represión, era esperable que cientos de abogados de todo el país, en ejercicio legal de la profesión, alzaran su voz en defensa de la libertad y los derechos humanos. Fue en Mar del Plata, entre los días 6 y 8 de julio de 1977, cuando ocurrió aquella arremetida feroz contra un grupo de abogados laboralistas, cuyo pecado fundamental era defender los derechos de los trabajadores, junto con otro grupo de familiares, que en un total de 11 personas sufrieron el secuestro, la tortura, y varios de ellos la muerte en el centro clandestino La Cueva, en la base aeromilitar de esa ciudad. Los mismos ejecutores la denominaron la noche de las corbatas, en clara alusión a la profesión de abogados que tenían todos ellos. Como recordatorio de aquel atropello a los derechos humanos, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por resolución del 3 de marzo del 2004, a instancias del doctor Juan Carlos París, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, creo aquí hoy presente, estatuyó el día 6 de julio como el Día Nacional de Abogados Víctimas del Terrorismo de Estado. Hoy venimos, entonces, a conmemorar, como todos los años, este triste acontecimiento y renovar el homenaje de la abogacía organizada a esos colegas vilmente asesinados, como así a cientos de abogados que a lo largo y a lo ancho del país, haciendo honor al juramento prestado, actuaron en defensa de la legalidad y el imperio de la justicia. Desde la FACA también rendimos honores
a todos los dirigentes de la colegiación, que venciendo el miedo natural a padecer iguales sufrimientos, estuvieron a la altura de las circunstancias en actitud solidaria para con aquellos colegas perseguidos y víctimas del terrorismo de Estado. Tengo para mí, de todos modos, que este homenaje que hoy rendimos no sería verdaderamente genuino si no llevara consigo, además, el compromiso individual y colectivo de todos nosotros de cumplir con el imperativo ético de defender los derechos humanos, la plena vigencia de las instituciones de la República y el Estado de Derecho, único modo de lograr la justicia social y la convivencia en paz de todos los argentinos. En esta hora nos toca la responsabilidad de mantener una memoria activa sobre este periodo tan aciago de nuestra historia y el deber de transmitir a las generaciones futuras que es necesario superar viejas antinomias, dejar de lado enfrentamientos estériles y sumarnos al esfuerzo colectivo de alumbrar un país mejor. Solo conservando viva la memoria, luchando por la verdad, nos mantendrá alejados de repetir esos capítulos nefastos de la historia reciente. Y el diario juramento del nunca más nos hará dignos de vivir en una democracia donde todos los hombres y mujeres habitantes de este suelo puedan crecer y desarrollarse en paz y en libertad. Muchas gracias por la atención. Muy amables. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Doctor López de Belva, yo tengo en el programa que el doctor Nicolás Díaz tendría la palabra. Bueno, ante la imposibilidad del doctor Nicolás Díaz de dar lectura al instrumento que había preparado Jóvenes, lo voy a reemplazar yo. Dice el documento: el 16 de diciembre de 1972 es detenido y luego desaparecido el abogado Néstor Martins, laboralista y primer colega víctima de este delito de lesa humanidad. Impulsada por este grave hecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados crea, el 24 de abril de 1971, la Comisión de Defensa del Abogado. Fueron presidenta y vice de esta comisión, durante la dictadura cívica-militar, los doctores Adolfo Roca y Guillermo Oscar Nano, quienes, poniendo en riesgo sus vidas, reclamaron por la aparición de los abogados y abogadas secuestrados y se interesaron por los encarcelados. Durante el terrorismo de Estado, fueron muchos los abogados y las abogadas asesinados, encarcelados, sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y prisión. Otros y otras debieron exiliarse. Un hecho paradigmático fue la Noche de las Corbatas, que fue el disparador para que la Junta de Gobierno de FACA, en Mendoza, el 19 de marzo de 2004, declarara el 6 de julio Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Presidía la federación Carlos Anderucci y era secretario Ricardo de Felipe. Los párrafos más relevantes de tan importante declaración expresan: la identidad de los pueblos se construye a partir de un proceso complejo, donde el día a día establece la pertenencia y la identidad. En ese curso, la memoria colectiva permite conocernos e identificarnos como sociedad y nación. Esa labor de identificación tiene en la condición humana contrastantes formas de reflexionar y accionar, aportando tendencias pragmáticas y pensamientos utópicos simbólicos. Los abogados singularmente han sido diseñadores y constructores de esos valores sociales al protagonizar la defensa del ser humano, protegiendo la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio y el mantener la lucha contra el abuso de poder,
sea este público o privado. Esa tarea esencial del abogado se proyectó a la defensa de los sistemas institucionales democráticos y de soberanía popular, para que a través del tiempo y de la memoria las instituciones crezcan y eviten que se puedan repetir actos reñidos con las propias condiciones humana, la razón y la civilización. Así proponemos que, actuando fielmente, acorde a la condición de pueblo civilizado, honremos por medio de la conmemoración y el reconocimiento la caída de abogados y abogadas en forma impune, cruel, inexplicable y absurda por haber luchado en la defensa inclaudicable de esos valores y haber sido víctimas del terrorismo de Estado. En este marco, consideramos como hito referencial de aquella sistemática desgracia personal e institucional la denominada Noche de las Corbatas, que aconteciera en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977 y que irrumpe en el escenario nacional de forma paradigmática como emblema de nuestra profesión. A casi 27 años de aquellos aciagos días en que la espada penetró causando muerte y terror en la carne y conciencia de las personas y su pueblo, no debemos olvidar que miles de hermanos han padecido un destino no merecido, también con persecución, desaparición y fallecimiento, emergiendo los abogados caídos como faros de luz de aquella noche oscura. Ante lo perdido, lo padecido y lo irrecuperable, se propone que la memoria colectiva de la abogacía argentina honre a tales abogados y la función social de los hombres y mujeres de derecho, instituyéndose el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado el 6 de julio de cada año. Atento que en dicha fecha comenzó la sistemática acción en la ciudad de Mar del Plata. Asimismo, estimamos adecuado incluir en la honra los casos de abogados perseguidos, los casos de aquellos que han desaparecido y los que también han fallecido, todos en similares circunstancias de absurdo irracional y accionar criminal. Bajo tales consideraciones, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados resuelve instaurar el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado a conmemorarse el día 6 de cada año en cada colegio de abogados en testimonio de las generaciones pasadas y nuestra posteridad. Muchas gracias. Gracias, doctor López de Belva. Bueno, nuestra disculpa al doctor Nicolás Díaz, presidente de la Comisión de Jóvenes y Abogados. Me acaba de llamar telefónicamente el presidente del Colegio de Mar del Plata, que estaba junto con el doctor Carlos París para iniciar el acto desde el Colegio de Mar del Plata, que iba a ser televisado por Canal 8. Veamos si podemos solucionar el problema técnico que se nos ha suscitado con el límite. Mientras tanto, podemos, si el doctor López de Belva lo dispone, si está presente la señora Marta García de Candeloro, esposa del doctor Jorge Candeloro, abogados detenidos desaparecidos donde la noche de las corbatas fue secuestrada junto a su esposo. Buenas tardes. La escucho, gracias. Un agradecimiento. No es época de testimonios, ya hubo muchos de todos ellos. De mi parte es época de agradecimientos. De tantos agradecimientos que no me alcanzarían todo el día para estar agradeciendo. Agradezco a la Federación, a la Asociación de Abogados Laboralistas, que mantienen la memoria colectiva. Cuando un pueblo no mantiene la memoria colectiva, corre el riesgo de repetir experiencias tan trágicas como esta. Agradezco al Tribunal Oral de Mar del Plata, que ha sido y es un ejemplo. Desde el año 2000 llega a todos los juicios, terminó en cuarentena, cosa que no sé si se han hecho en otros lugares,
los juicios han funcionado. Terminó toda la parte referida a la zona sub-5 de Mar del Plata, dando, digamos, informando dentro de la cuarentena. Solo han juzgado y han hecho sentencia respecto a toda la parte militar, y en este momento solo quedan los juicios sobre civiles. Son tantos los agradecimientos y no puedo dejar de recordar el agradecimiento a España, el agradecimiento al juez Baltasar Garzón, que tanto ha hecho para que, y nos ha permitido, y me ha permitido personalmente, ir a testificar a España cuando nada se podía. Muchas gracias a todos. Yo sé que me faltan muchísima gente a la cual agradecerles, pero esta es infinita. Gracias. Muchísimas gracias, señora Marta. Muy sentidas palabras. Doctor Carlos López de Belva, usted me dirá quién está conectado, así seguimos con el uso de la palabra. Sí, se encuentra el doctor Raffaelli. Bueno, doctor Luis Raffaelli, juez de la Cámara Nacional del Trabajo Sala C, detenido durante la dictadura cívico-militar, fue testigo en el juicio por los hechos conocidos como la Noche de las Corbatas. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Un agradecimiento a FACA por la organización de este acto. Es un gran honor para mí participar de este sentido recuerdo y homenaje de la abogacía. Me doy cuenta que no es un acto meramente formal. Más de 100 abogados y abogadas vieron sesgadas sus vidas por la dictadura cívico-militar. Y muchos más sufrieron cárcel, tortura y persecución. Era la época en que las bestias redujeron el derecho a la nada. Sabían que golpeaban a quienes eran ríos de derechos. Memoria, verdad y justicia. Memoria porque es una obligación ética, además de ideológica y política. Verdad porque solo ella nos hace libres. Y justicia porque es la razón suficiente del derecho y de todos los valores jurídicos. Y es además la condición del entendimiento comunitario, como nos enseñara nuestro genial maestro, nuestro gran jurista, Carlos Cosio. Y por eso recuerdo, poema de Diana Olivera de Echenique, escrito en homenaje a los médicos del Hospital Posadas, víctimas del terrorismo de Estado. Yo no voy a olvidar, es imposible. Lastiman estos años miserables reptando entre paredes, secretamente hundidos amontonando días y tristeza. Hasta tragar dolía, y las palabras huían de la boca como huecas. No olvido ni en nombre de la paz, porque no tengo corazón que me sirva para eso. No tengo un dócil corazón que pacte, que negocie los saldos de la muerte. Mi dolor no es benigno, no resigna la frente. Cada día que pasa hace agujeros. Mira con ojos invisibles que son pozos de audiencia. La ausencia de aquellos que no vuelven y que nunca supieron que eran botín de fieras. Y por eso recuerdo, me acuerdo de todo el sol y mis hermanos caminando a la vida brevemente,
tan breve fue su paso, pero firme, que olvidar es matarlos para siempre. Y sí, recuerdo, ellos no volverán, y esa es mi herida, pero al menos la historia nos enseña, y es la memoria prodigiosa del pueblo. Con mi memoria, la tuya y la de todos, haremos una casa que proteja, y adentro criaremos los hijos de los hijos, cantando este dolor, para que sepan. Y un día, todos juntos hemos de decir basta, y ya sabremos defender a la sangre que nos dieron y enarbolarla al sol como bandera. Esa sangre ultrajada que nos deben, y es una marca infame que los muestra. Esta sangre humillada y desvalida, que es estigma de amor y no de guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Carlos. Sí, se encuentra también la señora María Adela Antocoles. Bueno, señora María Adela, tiene la palabra. Muchas gracias a quienes han organizado este acto, como tantos actos en épocas pasadas. No es fácil hablar después de las palabras que hemos escuchado recién, después de la emoción de todos nosotros y la ruptura, diré, la emotiva ruptura de lo formal por parte del doctor Raffaelli. Ese poema que recuerda la sangre enarbolada como un puño, hace que uno quiera sentirse digna de seguir enarbolando la sangre de mi hermano y de tantos y tantas, como un puño, ¿verdad?, en favor de principios bien concretos. Quería simplemente recordarles algo que sabemos, y es que cuando se instituyó ella es referente, más que cuando se instituyó, referente al título que tiene este día para mí glorioso, el Día del Abogado, Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Y es una brevísima observación sobre la palabra víctima. Hasta que empezó a debatirse y se instaló definitivamente el monumento a orillas del Río de la Plata, se debatió también si ese monumento tenía que dedicarse a las víctimas del terrorismo de Estado, porque la palabra víctima incluye en su semántica un significado más bien pasivo. Sabemos todos que con la acción, con la memoria viva que llevamos adelante, con eso que enarbolamos en el puño, vamos convirtiendo ese significado pasivo de la palabra víctima en un significado bien militante. Un recuerdo de Daniel, mi hermano, es la forma como él ejercía su profesión. Es cierto que su especialidad era el derecho internacional público, pero realmente su pasión eran las relaciones entre países, las circunstancias de qué pasaba en las fronteras, las violaciones sistemáticas y a veces ocasionales de algo para él tan importante que hoy parece estar fuera de moda, que es la palabra soberanía. Con él aprendí que el derecho no es nacional, que defender el Estado de Derecho dentro de la Argentina es estar también atentas a la defensa del Estado de Derecho en los países hermanos. A partir de ese momento, y por mi pertenencia a la FEDEFAM, que es la Federación de Familiares de toda América Latina, puedo avanzar en la certeza, y muchos podemos hacerlo, de que cada cosa que sucede en nuestro país repercute afuera, y cada cosa que sucede en los poderosos países del mundo o en otros países hermanos de menos potencia también repercute en las cosas que estamos viviendo. Eso quería agradecerlo a Daniel, mi hermano.
reitero mi agradecimiento a Carlos López de Verba y estaré siempre con ustedes, agradecida y caminando al mismo paso, porque ustedes y yo y tantas familiares nos dejamos trabajar por la memoria. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señora Mariadela. Carlos, ¿el doctor Fresneda pudo entrar? No sé si ha podido ingresar, de todos modos yo quisiera pedir disculpas por alguna desprolijidad auditiva y quisiera que le demos la palabra a la colega Nina Brugo. Que la doctora Nina Brugo marcó, militante de los derechos humanos, miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, estuvo exiliada durante la dictadura. Tiene la palabra, señora Nina. Primeramente, quiero agradecer a los colegas que incluyeron mi nombre para hablar en tan importante actividad como esta. Ahora, con todo respeto, si me permiten, voy a señalar algo. Que este día, que según he escuchado, porque yo lo tenía como un flyer nada más, como el Día Nacional del Abogado Víctima de Terrorismo de Estado. Y eso nos lleva a que nos preguntemos, ¿por qué solo abogados? ¿Qué pasa con las abogadas? ¿Por qué nuevamente desaparecen muchas veces el nombre de las abogadas? Porque ustedes saben y muy bien que lo que no se nombra no existe. Así que pediría que si se puede solucionar esta institución de este día, incorporándonos a nosotras también. Recordemos que la llamada doctrina de seguridad nacional que rigió durante la dictadura era una persecución, un odio muy grande a las personas que pensaban, consideraba peligrosa porque pensaban diferente, porque tenían otra ideología, nos consideraban traidores a la patria, traidores, subversivos, justificaron por eso que los métodos más atroces para tratar de eliminar a los que consideraban sus enemigos y sus enemigas. Y yo en esta oportunidad, me habían dicho que tengo 15 minutos para hablar y me voy a tomar ese tiempito para decirles a ustedes que voy a hablar y nombrar en general a las abogadas, porque generalmente no somos nombradas. Y entre las detenidas desaparecidas, ustedes saben que era el 30% de las personas desaparecidas. Es una ironía, porque era el cupo femenino que teníamos para cargos políticos. Bueno, ahora por suerte ya hemos logrado la paridad. Y nosotras luchábamos entonces junto a los varones por grandes cambios políticos, económicos y sociales. Y en los campos de terror, como normalmente muchas veces se ha dicho, los genocidas se ensañaron sobre el cuerpo de las mujeres. No es casual. A las mujeres en general no nos consideraban dueñas de nuestros cuerpos, y ahora pareciera a veces que tampoco. Y había un odio en particular muy grande hacia nosotros. Eso influyó que en los últimos juicios a los genocidas, en los últimos años, se considerara a las violaciones que sufrieron junto a otros delitos sexuales, que los delitos como delitos independientes. Porque a las mujeres, ¿saben qué? No se nos perdonaba el desafío de salirse de los roles tradicionales patriarcales. Y para esto voy a poner un ejemplo. Había una compañera, Simona Gómez de Granburg, que iba a las marchas, tuvo la osadía de ir a marchas políticas y sociales, y también se movilizó por la copa de leche para su localidad. Cuando en abril de 1977 fueron a su casa con camiones del ejército, una vecina salió a decirle, si buscan al hombre, que era un activista, el marido de ella, no está. ¿Saben lo que les contestaron?
él no nos interesa, ella es la peligrosa. O sea, éramos transgresoras por nuestra utopía, éramos doblemente subversivas, y así se nos dijo muchas veces. En los comienzos de los años 70, en esa época nos criticaban las feministas porque no levantábamos las reivindicaciones de las mujeres. Y nosotras contestábamos y vislumbrábamos alguna diferencia, que la revolución social traería aparejada la liberación la liberación femenina. Pero bueno, la historia ha demostrado que no es una cuestión que se hace automáticamente. La realidad que nosotras, y ahora también sucede, tenemos una triple jornada, trabajo, estudio, militancia y tarea doméstica, en la cual, y de cuidado, como llamamos ahora también. En general sigue sucediendo eso. Ahora, no se debe extrañar que entre abogada y abogado, gran parte de las víctimas hayan sido laboralistas, tanto varones como mujeres, abogados y abogadas laboralistas. La dictadura comenzó flexibilizando los derechos de los trabajadores. Y en esto no puedo dejar de nombrar al doctor Norberto Centeno, que tuvo tanto que ver, y a él le debemos la ley de contrato de trabajo. Porque esa flexibilización que hicieron no es casual que en el título 7º que trata del trabajo de las mujeres, ahí la flexibilizaron casi completamente y decían que en aquel entonces que nunca se iba a poder despedir a una mujer embarazada. Y ahora voy a comenzar diciendo, y cuando las nombre, para mí es un reconocimiento y un homenaje al peor crimen de la dictadura, que es la desaparición forzada de las personas, porque este es de carácter permanente, así se lo ha tenido, porque es cuando y es por eso que se ha considerado que es imprescriptible. Se trata de delito de lesa humanidad, que es peor crimen. Y he tomado, los nombres que he tomado, los tomé de un libro que agradezco públicamente a la doctora Julieta Bandirali, que me pasó ese libro, que fue realizado entre la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Defensoría General de la ciudad, cuando era presidente de la institución entre los años 2011 y 2013, el doctor Carlos Cruz, que se llama Semblanza de los abogados y abogadas detenidos, desaparecidos y asesinados entre 1970 y 1983 en la Argentina, Defensores del Pueblo. Libro que los recomiendo a todos los que están aquí escuchando. Son 110 casos de la ciudad de AMBA y provincia de Buenos Aires, entre los cuales 15% son mujeres. Y voy a nombrarlas a esas detenidas desaparecidas, a 3 de ellas detenidas desaparecidas que están allí, a 2. Una, a Teresa Israel, que fue desaparecida el 8 de marzo de 1977, de ironía, el Día Internacional de la Mujer. A Marta Taboada, el Moreno, el 28 de octubre de 1976. A Graciela Beretta, en la ciudad de Buenos Aires, 28 de diciembre de 1976, el Día de los Inocentes. Bueno, también nombro segundo lugar a las asesinadas por la AAA, porque en el año 1974, el 14 de noviembre, en Santa Fe, eran abogadas y delegadas gremiales Marta Zamarano y Nilsa Urquía. Y luego, en tercer lugar, a las presas, en las cuales sufrieron cárceles y tortura en su interrogatorio para quebrar su voluntad como personas humanas. En el 75, en febrero de 1975, en Villa Constitución, eran abogadas laboralistas
Mari Daldoso, Mireya Rojo y La Villa, y también en Córdoba Susana Aguate, Citram. Y otra abogada que voy a nombrar, que es un caso especial, que fue la doctora Alcira Río, que era delegada de prensa. Ella en primer momento fue desaparecida junto con su esposo en la Cacha, en el centro clandestino de la Cacha, y luego fue presa, tuvo consejo de guerra, y luego la siguieron persiguiendo y por eso se tuvo que exilar y se refugiaron en San Pablo, Brasil, donde la conocí. También, y acá voy a nombrar exilada, porque para esto hubo exilios muy internos, muchos exilios internos, pero también hubo exilios que personas que se vieron, digamos, obligadas a irse del país. Y por eso quiero recordar la doctrina que surge de la Corte Suprema en el caso Joffre de Vaca Narvaja, que hizo suyo los fundamentos del Procurador General de entonces, que dijo que el exilio, la distinta forma de menoscabo, es una distinta forma de menoscabo a la libertad ambulatoria. Incluye también la prohibición de pisar el suelo natal. Lo que estaba diciendo es que entre las exiladas estaba Dora Koladesky, que cuando trajo de Francia la lucha por el derecho al aborto, con su esposo también laboralista, Ángel Fajul, Mabel Gabarra de Rosario, también laboralista, que conocí en el primer encuentro nacional de mujeres en el 86 acá en la ciudad. La de Mendoza estaba María Angélica Escayola, también laboralista, junto con su esposo, Alfredo Guevara, que también fueron abogados de derechos humanos. Y de alguna manera, yo quería decir también, si me permiten, el caso personal mío, en el cual yo me recibí, comencé mi militancia social y política a mediados de los años 60, me recibí de abogado en el año 1968 y comencé siendo laboralista, y soy laboralista. Y en el año 1975 nos vimos obligados a realizar exilio interno con mi esposo, es cura del Tercer Mundo, que fue en Tucumán. Era un preso político, fue un preso político de la dictadura de Lanuse. Bueno, estuvimos 44 años juntos y falleció desgraciadamente el año pasado. Y en 1980 tomamos conocimiento que había una búsqueda intensiva sobre mi persona. Y eso nos obligó a ayudarlo. Y quien nos ayudó a salir del país fue mi hermano Gerardo, que poco tiempo después, por esa osadía que tuvo de sacarnos del país, en la noche del 23 de marzo de 1981, de los 4 últimos de los desaparecidos en aquel entonces, lo borraron del mapa, desapareció. Y nos refugiamos nosotros en el Arnú, y en San Pablo nos fuimos salimos para Canadá desde Río de Janeiro. Nosotros habíamos estado en San Pablo y simultáneamente que tomábamos el avión, allanaron el departamento que nos habían prestado ahí en San Pablo. O sea, lo que llamamos Plan Cóndor mediante. Y en todas las partes que fueron en mi búsqueda, preguntaban por la doctora, no la militante social y política, sino la abogada, porque decían que era una abogada peligrosa. Bueno, yo creo que no se equivocaron. Yo ahora soy una abogada feminista y por lo tanto ahora estoy, digamos, luchando por el derecho también, no solo a la interrupción del embarazo, sino al derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestra autonomía y la libertad, y la libertad sexual que las mujeres no se les permite. Bueno, gracias por escucharme.
Muchas gracias, señora Nina. La verdad, muy sentidas sus palabras y desde ya, como secretario de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, tomo nota de la primera moción suya, que desde ya le digo que en la mayor parte de los tributos que se hacen a abogados, siempre se habla de abogadas y abogados, pero esta cuestión la llevaremos a una junta donde poder ingresar el nombre oficialmente conforme su moción. Así que tomo nota y vamos para adelante. Tenemos al doctor Fresneda, que ha podido entrar, y pido disculpas por todas las cuestiones técnicas, pero tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que se me complicó porque se ve que se excedió la sala de 100 y no podía ingresar. Muchos han quedado sin poder participar también por dicha dificultad, así que desde ya muchísimas gracias. Primero a Carlos López de Belva, que cuántos años, Carlos, estuviste y sostuviste este lugar desde la Federación para que primero se pueda incorporar este día como un día que los abogados y abogadas debemos tener presente, y luego haber logrado la placa que se logró y que viajamos todos a Buenos Aires, y finalmente que se sancione por ley estos días, ¿no? Días que en definitiva, al pasar los años, y cada 7 de julio, 6 o 9 de julio, hasta el 13 de julio, son días que sin duda nos interpelan, no solamente en las ausencias, a quienes somos familiares de las víctimas, y que también fuimos víctimas de ese operativo que, si bien los propios genocidas le dieron por llamar la noche de las corbatas, fueron hombres, mujeres, niños que fuimos secuestrados, que nos llevaron, otros que fueron asesinados, y que sin duda respondió a un plan general, sistemático, y que tuvo como objetivo central claramente darle un golpe fuerte al movimiento obrero. Lo llamativo fue que quizás lo novedoso de este evento era atacar a los abogados, o sea, atacar a quienes defienden, a los trabajadores y trabajadoras. Hay una investigación muy buena del libro de Felipe Celestia y de Pablo Weisberg, en donde en definitiva dicen algo que muchas veces posiblemente no es lo que más se destaca, de que estos abogados y la propia ley de contrato de trabajo, y en ese contexto histórico, se había logrado quizá uno de los sueños más importantes del movimiento obrero y también del general Perón, cuando ordenó realizar este proyecto de ley, esta iniciativa con Norberto Centeno, y también todos los abogados que colaboraron, es que se dio un proceso de distribución de los recursos, y básicamente se puso en valor lo que realmente valía el trabajo y el producido de los trabajadores. En un momento en donde Mar del Plata ya venía intentando fortalecer una industria turística de los años 40 en adelante, y la industria pesquera. Muchos delegados gremiales fueron también secuestrados, desaparecidos, y la fase extraña, yo diría, y que está ligado muy posiblemente a uno de los actores más fundamentales, porque ha surgido no solamente los testimonios de los juicios, sino de las denuncias que históricamente los organismos de derechos humanos dijeron, que fue la connivencia de la CNU como un actor, un autor fundamental en la perpetración de estos crímenes, en cuanto a también el lugar en donde los llevaron. Sé que aquí en esta reunión hay muchos compañeros, compañeras, amigos de mis padres,
a quienes saludo afectuosamente y también agradezco que siempre estén. Y yo creo que no ha sido fácil para las víctimas, no ha sido fácil para los militantes, abogados, compañeros, que durante todos estos años han tratado de construir una memoria, pero por sobre todas las cosas, de este evento trágico, un recurso para la historia, digamos, un recurso de la memoria para la historia de abogados y abogadas que realmente puedan aprender de lo que sucedió en ese contexto histórico. Durante los años 80 y 90 fueron años en donde se invisibilizó todo ese proceso, incluso se invisibilizó el rol de estos abogados cuando existieron los proyectos de flexibilización laboral, pero cuando en la etapa de Mauricio Macri, que se intentó tocar la ley de contrato de trabajo, el régimen indemnizatorio e incluso de estabilidad laboral, creo que empezaron a aparecer los nombres de nuestros padres, de los nombres de esos abogados, empezaron a aparecer quizá este derrotero histórico que le dio fortaleza, no solamente al movimiento obrero, sino también a muchos abogados y abogadas que hoy llevan como bandera esos valores de esos abogados. Y cuando digo valor, digo el coraje que muchos de ellos tuvieron y que siguen teniendo aquellos que sobrevivieron a esta tragedia. He visto, por lo que me ha tocado asumir como responsabilidad, que realmente no somos pocos ya, y que posiblemente muchas cosas no hayamos podido reparar, y básicamente la ausencia de quienes lamentablemente ni siquiera sabemos en dónde han quedado sus cuerpos, pero lo que sí creo que hemos podido reparar con lucha, con compromiso y con mucho amor, creo. Con mucho amor por ellos que no están, por mucho amor por los que sobrevivieron, y por mucho amor por la patria y las nuevas generaciones, para que los abogados, pero toda la sociedad en general, pueda levantar como bandera, como garantía de no repetición en la historia, esto que nos ha sucedido, porque en definitiva, al tocar a los abogados, han tocado la conquista de los trabajadores, y creo que hoy es un lugar de resistencia. La noche de las corbatas, ese nombre fatídico que eligieron ellos para denominar la tragedia que cometieron, se ha convertido en una bandera de la memoria en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que muchas gracias por invitarme, solamente compartir brevemente estas pocas ideas, en el cual creo que por sobre todas las cosas vale, en tanto tienen vigencia en los tiempos que nos tocan vivir, con coraje, con responsabilidad, y hoy en día la ley de contrato de trabajo sigue vigente, y estos compañeros y compañeras están en la memoria de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Martín Fresneda, por sus palabras, por su participación, y le pedimos disculpas la demora técnica. No hay problema. Pero, soslayada ya, un gusto haberlo escuchado. Gracias a ustedes. También convoco y le damos la palabra al doctor Juan Carlos París. Por favor, tiene la palabra. Un honor escucharlo, doctor París. Muchas gracias. Agradezco a la París, PACA y a la Comisión de Derechos Humanos y de Defensa de la Defensa que tan importante función cumple en la protección de nuestro ejercicio profesional, por la invitación a participar en este importante y trascendente acto que ha organizado. Un honor compartir el espacio con las personas invitadas, que tienen un alto reconocimiento en el tema que nos ocupa. Tanto en nuestro país como en América Latina se viven tiempos de cambio, de avances y retrocesos. En fin, tiempos difíciles en el tema que hoy nos reúne. Es especial cuando se niega la existencia del terrorismo de Estado
o se minimiza su misma existencia pretendiendo justificar lo ocurrido, cuando se discute el número de personas detenidas desaparecidas o la legitimidad de las reparaciones efectuadas a las personas víctimas del terrorismo de Estado, como si todo ello fuera un negocio de los derechos humanos y nada hubiera ocurrido. Se actúa en desmedro de la construcción, de la memoria, la verdad y la justicia. Por ello, atento el tiempo transcurrido desde la última dictadura cívico-militar y ante la aparición de nuevas generaciones, se hace imprescindible la esencial y fundamental labor de hacer saber todo lo relativo a esa memoria, verdad y justicia, que no es pasado, sino presente. Uno de los escritores más importantes de la literatura mundial acuñó esa frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y eso fue lo que nos movió a un grupo de abogados marplatenses, atento a lo que habíamos vivido en la noche de las corbatas, a instituir en el calendario de la humanidad este día y recordarlo todos los años. Que a mi humilde saber y entender tiene una significación muy especial, que excede el de recordar el secuestro, la aplicación de tortura y la eliminación de colegas dentro de un plan sistemático de exterminio de disidentes políticos, que no es menor, sino la de señalar a las futuras generaciones, y muy especialmente a los abogados, una serie de valores y conductas que deben guiar el ejercicio profesional y que hacen a la profundización de la democracia en nuestro país. Lo que nos movió y nos mueve es la construcción de una memoria colectiva que contribuya a una reflexión sobre la identidad profesional del abogado en el ejercicio cotidiano de la profesión, que nos lleve a la consolidación de la justicia y a no olvidar los que esos colegas honraron, teniendo como preocupación central en este recuerdo la transmisión de la memoria a las generaciones futuras, para lograr un compromiso efectivo que logre para siempre la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y es así, a través de estos años, más precisamente desde el 2004, en que logramos instaurar este día. En un correlato histórico, quizá quepa señalar que todo comienza aproximadamente en el año 1970, con el primer secuestro de un abogado, Néstor Martins, realizado a plena luz del día, en Plaza Lorea, a metros de su estudio, junto a su cliente Nildo Centeno, destacando que nunca se encaró una investigación seria y nunca existió detenido alguno por el doble crimen que ingresó en un cono de olvido. Quizás haya sido la primera aparición de grupos parapoliciales contra los abogados, luego perfeccionados con la triste y célebre AAA, que tantos errores sembraron para terminar con el Estado terrorista. Los abogados, las abogadas, ocuparon a lo largo de los años un lugar preponderante en obtener la liberación de quienes caían presos por su lucha en defensa de los derechos humanos, por el activismo político, en las movilizaciones por la libertad y el reconocimiento de los derechos, y también en las luchas gremiales, en el reconocimiento de los legítimos derechos de los trabajadores y en la redacción de leyes que amparasen los derechos laborales. Y casualmente, este tipo de abogados y abogadas, los que interponían habeas corpus para las personas detenidas y o desaparecidas, recuerden que en la dictadura militar los jueces debían reportar a las autoridades militares los nombres de los abogados que los presentaban, y los que defendían a los trabajadores fueron el caldo de cultivo del triste momento histórico que se conoce como la Noche de las Corbatas. A modo de síntesis, quiero señalar lo resuelto en una sentencia muy reciente, de fecha 18 de junio del 20, por nuestro Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la causa conocida como la de la base naval, la 13.001/2007, con el voto de los doctores Falcone, Portela y Baba, en una introducción para una mejor claridad expositiva referido al tema de los abogados, en el acápite hechos cometidos en perjuicio de Norberto Centeno, Hugo Alay, Camilo Ricci, Salvador Arestín, Tomás Fresneda, Mercedes Argañará de Fresneda, Carlos Bossi, Roberto Candeloro y Marta García de Candeloro, con precisión señalaron textualmente:
Entre el 6 y el 8 de julio de 1977, un grupo de abogados políticamente activos y sin participación en la lucha armada setentista, formados en el maoísmo, el peronismo ortodoxo y la corriente de izquierda peronista, hombres como Norberto Centeno, Tomás Fresneda, Salvador Arestini y Raúl Alay, fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención llamado La Cueva. Allí fueron brutalmente torturados, asesinados y desaparecidos. Los represores bautizaron estos acontecimientos como la Noche de las Corbatas. Estos eventos grotescos, que tuvieron como víctimas fatales a abogados activamente comprometidos en la defensa gremial, representaron la destrucción de derechos laborales recientemente conquistados para silenciar a los trabajadores y disciplinar a la sociedad en beneficio de un conjunto de intereses políticos, económicos y judiciales. La búsqueda del disciplinamiento laboral en cabeza del terrorismo estatal respondió a la política económica que vino a instaurar el régimen militar, completamente afín con el sector empresarial. En consecuencia, producido el golpe del 24 de marzo de 1976, las fuerzas conjuntas ocuparon y militarizaron cientos de fábricas, terminando de esta manera con el ascenso obrero y los derechos conquistados por los trabajadores, como la aplicación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establecía el derecho de huelga y toda otra medida que pueda afectar la productividad, penalizando con 10 años de cárcel la promoción del ejercicio de tal derecho, pudiendo las empresas despedir sin indemnización a quienes participaron de ella. Se despojó a los sindicatos de las obras sociales, autorizó a los empleadores a solicitar revisión de los convenios colectivos de trabajo, se autorizó a las empresas a no abonar el recargo correspondiente por horas extras o la jornada de sábado después de las 13 horas y el domingo, y se declaró la prescindibilidad de los empleados del Estado, o sea, la posibilidad de su despido sin causa justificada. Ello generó por parte del sector obrero una gran resistencia, y es en este contexto que estos abogados se convirtieron en verdaderos guerreros. Actuaban sin temor en nombre de la gremial de abogados, ente colegiado, creado y conformado por las víctimas. Patrocinaban las luchas laborales, interponían recursos de habeas corpus, enviaban cartas, realizaban denuncias en el exterior y manifestaban públicamente su descontento ante los hechos que tomaban Estado público. No podemos dejar de señalar el esfuerzo y dedicación puesto de manifiesto por las distintas organizaciones de derechos humanos en el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. Y hoy, precisamente hoy, por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, quienes han manifestado su absoluto rechazo a la posible liberación de Eduardo Salvador Ursúa, acusado en el marco de la causa denominada La Cueva de haber participado en la inteligencia previa del secuestro de los abogados detenidos y desaparecidos en la denominada La Noche de las Corbatas, imputándosele la comisión de delitos de lesa humanidad. Los abogados, las abogadas, eran el objetivo, porque constituían un sector preparado para cuestionar procedimientos de abuso del poder público a través del ejercicio de la profesión y el recurso a la justicia, y atento a su formación y capacitación para moverse en el ordenamiento social y político, hacía que comprendieran rápidamente los remedios para proteger la vida amenazada y pensar estrategias jurídicas importantes que sirvieran como resistencia a la dictadura. La celebración del juicio a las juntas militares, una vez recobrada la democracia, y las recientes condenas de represores en los procesos judiciales celebrados y en curso en los tribunales de todo el país, son la cara visible de un esfuerzo vasto, que involucró a muchos actores, pero en el que los abogados y las abogadas, desde sus distintas ubicaciones institucionales, constituyen un pilar central. Y en ese marco, la de los abogados y abogadas que a lo largo de más de 5 décadas fueron protagonistas de su ejercicio profesional como víctimas de la represión, como activos defensores de prisioneros políticos en contextos autoritarios o abiertamente dictatoriales e ilegales, también fueron apoyo y compañía de familiares desesperados, estrategas para pensar y articular formas de avanzar hacia la justicia.
Somos sabedores que pensar los procesos mencionados se hace necesario que excedan lo local, lo nacional, y trasciendan hacia un contexto internacional. Es por ello que me permito proponer a la FACA analice la posibilidad que este Día del Abogado víctima del terrorismo de Estado se reconozca en toda América como el Día Internacional del Abogado víctima del terrorismo de Estado. Y esta técnica de comunicación vía Zoom que hemos popularizado por la pandemia del COVID-19, que no nos permite reunirnos presencialmente, nos sirva para hermanar a toda América en el reconocimiento de los colegas que han ofrecido su vida en la lucha por una sociedad más justa. El Estado de Derecho busca la verdad y la justicia, que se dará solo luchando contra la impunidad de ayer y hoy, y sin lugar a dudas, coadyuvará a la construcción de un presente y un futuro mejor, con memoria, verdad y justicia. Quiero finalizar, no con palabras mías, sino con aquellos que son más importantes, con las palabras de un gran poeta y cantor argentino, quien en su poema Canción La Memoria nos dice: los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de su nacimiento, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor París. Bueno, es mi debut como maestro de ceremonia, pido las disculpas del caso. Olvidé presentarlo debidamente al doctor, expresidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, impulsor de la idea de consagrar un día de los abogados y las abogadas víctimas del Estado terrorista e integrante del Tribunal Oral Federal que condenó a los responsables de los secuestros y asesinatos de la Noche de las Corbatas. Como secretario, además, doctor París, secretario de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, tomo nota de su moción, hago extensiva a los dos presidentes de organismos internacionales que tenemos en estos momentos, al doctor De Felipe por Cuadén, al doctor Andreucci por UIVA, y desde ya el doctor Lasalle, presidente, lo llevaremos adelante esta moción. Presento a un paladín de los derechos humanos, a un gran amigo, un trabajador infatigable, que es el doctor Carlos Alberto López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra federación, organizador de este evento, organizador de esta reunión, excepto la parte técnica, que ahí la tomo yo totalmente, él no tiene nada que ver, y desde ya le doy la palabra y te agradezco, Carlos, por todo lo que haces. Muchas gracias, Marcelo. La generosidad y los excesos de la amistad conducen a estas expresiones que recibo con gratificación, por supuesto. Es muy poco lo que se puede agregar después de haber escuchado a estos oradores y oradoras que nos han hecho un relato tan fidedigno de los abogados y las abogadas víctimas del terrorismo de Estado. Lo que sí me gustaría puntualizar, que lo hago cada vez que tengo la oportunidad de referirme a los abogados y a las abogadas víctimas del terrorismo de Estado, es que esta actividad, este acto, esto que año con año repetimos en cada uno de los colegios que son sede del acto oficial de la Federación, es que no se trata de una actividad que nos coloque en una situación luctuosa o de recuerdo de algo que pasó o que nos haga evocar a hombres y mujeres del derecho que quedaron en la memoria y que las recordamos con afecto, con cariño, con tristeza, pero que ya no están. Muy por el contrario,
yo creo que están absolutamente presentes. En lo que a mí respecta, no están en este acto tan presentes como cuando los podemos hacer cara a cara, porque la vibración que se produce, la emoción, que es lo que priva en este tipo de actos, es muy difícil expresarla y sentirla cuando se está frente a un frío monitor en el que los colegas, los abogados, las abogadas, los compañeros, las compañeras, aparecen como distantes y como encerrados en un cuadradito muy chiquito, pero de todos modos yo lo siento dentro de lo más profundo de mi corazón, como también a los abogados y las abogadas víctimas del terrorismo de Estado. La declaración de la Junta de Gobierno que en el año 2004 instauró el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado tuvo un alcance mucho mayor, que ha sido descrito por todos los oradores y las oradoras que me han precedido. Excedió hacia atrás y hacia adelante el marco de aplicación, porque tuvo en cuenta la desaparición de Néstor Márquez y todas las que se provocaron durante el terrorismo de Estado. Pero también alcanza como un faro, como un camino ético para la actividad de los abogados y las abogadas hacia adelante. Tan nosotros no damos por muerto a los colegas porque los llevamos dentro del corazón, y se dice popularmente que nadie muere mientras viva en el corazón de un ser querido. Somos muchos los seres queridos de aquellos colegas que pusieron su ciencia y pusieron su actividad y pusieron su práctica al servicio del Estado de Derecho, pero no un Estado de Derecho encasillado y encerrado en códigos, en leyes o en la Constitución, sino en un Estado de Derecho superador, inclusivo, abarcativo. O sea, en suma, lucharon por un mundo mejor. Y el legado, el tributo que nosotros llevamos en nuestras conciencias, en nuestro espíritu, en nuestra alma, es seguir con esa lucha y ver qué harían esos colegas en etapas sucesivas, aquellos sucesos que nos privaron de su presencia física. Recuperada la democracia, en la cual tuvieron que ver los abogados, las abogadas, acompañando las luchas de los organismos de derechos humanos, se planteó un nuevo terreno, un nuevo escenario, donde había que luchar por aquel Estado de Derecho y aquella república que nuestros colegas soñaron. Se provocó, merced al primer gobierno democrático post-genocidio, un hecho absolutamente novedoso, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que fue el sentar en el banquillo de los acusados a los jefes que habían instaurado el terrorismo de Estado. Y ese acontecimiento, esa causa 13, representó un salto cualitativo que superó a los tribunales de Nuremberg. Aquí se juzgó a los genocidas con leyes que tenían vigencia en el momento en que cometieron sus atroces crímenes y tuvieron todas las garantías de las que fueron privados sus víctimas, los abogados y las abogadas, que sufrieron su persecución por las maneras más indescriptibles. Luego, cuando el partido militar todavía estaba muy fuerte, se impuso a fuerza de pistola leyes de impunidad que fueron el punto final y la obediencia debida. Ahí los abogados y las abogadas que habían decidido seguir el sendero trazado por quienes fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, lograron perforar esa valla, también acompañando a los organismos de derechos humanos, y esas leyes fueron borradas como nunca debieron haber existido, fueron anuladas, fueron declarados inconstitucionales. Luego, y todo esto ocurrió durante la presidencia de un abogado. Pero después vino otro presidente, también abogado, y graciosamente, no siendo apuntado por ninguna pistola y no obedeciendo a ningún criterio de oportunidad y de necesidad, decretó indultos que corrieron la misma suerte y por el mismo camino. O sea, abogados y abogadas que ejercieron su ministerio en los tribunales, en las plazas y en las calles. Los tres lugares
en los que yo considero que la ley, el derecho, sobre todo el derecho de los que más necesitan el derecho, son y deben ser defendidos. Yo creo que nosotros nos podríamos preguntar también qué harían aquellos colegas en este momento, con un cuadro político, geopolítico, totalmente diverso al de los años 70. Eran muy distintas aquellas condiciones a las condiciones actuales. Posiblemente nuestros colegas hoy se preguntarían qué fue lo que ocurrió, dónde quedaron nuestras luchas, dónde quedó nuestro sacrificio, dónde quedó todo lo perdido. Bueno, no todo ha sido perdido. Creo que en aquellos que nosotros levantamos hoy sus banderas y evocamos lo que ellos harían, es lo que nosotros debemos hacer, y es luchar por un poder judicial que sea independiente, desterrar esa práctica espuria, esa asociación ilícita entre algunos jueces y los servicios de inteligencia. Todas estas cuestiones que nuestra federación puntualizó en diversas y distintas juntas de gobierno. El año pasado una junta de gobierno tomó la determinación de denunciar ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y los abogados aquel espurio y obsceno festival de escuchas. Años anteriores había hecho una descripción de la crisis de la justicia, donde había denunciado esa espuria vinculación entre los servicios de inteligencia y algunos jueces. Ha sido muy claro en la Junta de Gobierno en esas dos intervenciones que yo creo que son memorables. Y a esas declaraciones hay que agregarle una que también será memorable. Ha pasado muy poquito tiempo para que nosotros la podamos visualizar, porque ocurrió hace apenas unos días, el 26 de junio, donde la Junta de Gobierno decidió, haciendo gala de su compromiso de siempre con el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la independencia del Poder Judicial, repudiar un vandálico hecho que había atacado al sagrado símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, los pañuelos, en una concentración el día 20 de junio de este año, y también siguiendo aquel derrotero trazado en la Junta de Gobierno de Dolores, hacer alguna presentación ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, y tal vez en la causa penal en la que se investigan estos hechos de espionaje que están saliendo a la luz, de la que fueron víctimas abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión, siendo espiados mientras tenían vinculación que tiene que ser absolutamente privada con sus defendidos. Yo creo que lo que también harían nuestros colegas en la actualidad sería ayudarnos a fortalecer nuestras instituciones, para que nuestras instituciones sean también cada día más representativas, cada día más democráticas, y sigan dando este ejemplo a la sociedad argentina, como lo ha dado la Federación Argentina de Colegios de Abogados cuando ha repudiado estos hechos vandálicos que no se pueden admitir, o estas vulneraciones al ejercicio de la defensa que no se debe aceptar ni racionalizar. O sea que, en suma, es muy poco lo que yo puedo agregar a lo que ya han dicho los compañeros y las compañeras, pero sí quiero expresar mi convencimiento, que creo que es el convencimiento de todas y todas, que nos han arrebatado físicamente a nuestros colegas, pero lo que no han podido hacer ni podrán hacer nunca jamás es arrebatarlos de nuestro espíritu, arrebatarlos de nuestro corazón y arrebatarlos de nuestra decidida intención de seguir por ese camino día con día y seguir cumpliendo con un compromiso que hemos asumido de luchar por la plena vigencia de los derechos humanos y, en la medida de nuestras posibilidades, aportar a la defensa del libre y digno ejercicio profesional. Muchas gracias y nuevamente mis disculpas por las desprolijidades. El próximo año, si seguimos en pandemia, lo vamos a tratar de hacer mejor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, por supuesto,
para el director de la Comisión de Recursos Humanos, para todos los oradores, para el señor presidente, o sea, para la misma FACA. Hemos organizado una entrega virtual de un recordatorio, no sé si lo llegan a ver, es muy difícil, pero bueno, simbólicamente, virtualmente entrego a todos los oradores, al doctor López de Belva y al señor presidente, un recuerdo de este acto, de este motivo importante y medular acto, y en las plaquitas dice en reconocimiento por su participación en el acto organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en homenaje a los abogados y abogadas víctimas del terrorismo de Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio del 2030, del 2020, me fui 10 años. También, siempre este acto se hace en diversos colegios de abogados. Virtualmente hemos tomado como sede la Federación y también para inmortalizar este hecho, que es por demás singular por la forma, por el modo, por el método, también se descubre una placa que dice: en acto virtual, a causa de la pandemia global por el COVID-19, la Federación Argentina de Colegios de Abogados rinde tributo a todos los colegas y a las colegas en cuyo homenaje hace 16 años fue instaurado el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio 2020, firmado doctor José Luis Lasalle, presidente, un servidor secretario. Y ahí se las voy a mostrar. Antes de dar la palabra, por favor, antes de dar la palabra al señor presidente de la Federación para que dé por cumplido y cerrado el acto, con Carlos dijimos que lo hacemos ahora. Lo logramos. Les pido que abran los micrófonos y demos un gran aplauso. Ahora sí, ciérrenlo de vuelta, por favor, y le damos la palabra al señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctor José Luis Lasalle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, a quienes se han expuesto nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, y las disculpas del caso, porque si bien estamos a diario usando esta herramienta electrónica, no sospechábamos que nos iba a poner el límite de 100 participantes, sabiendo que iban a quedar afuera, o sea, sin saber que iban a quedar sin participar muchos colegas de todo el país. También mi reconocimiento a los compañeros de la mesa directiva que, estando presentes, se retiraron de la reunión para posibilitar que otros abogados pudieran hacerlo en lugar de ellos. Nos llevamos dos iniciativas, una por la doctora Nina y por el doctor París. Las vamos a tratar en mesa, las vamos a llevar a la Junta de Gobierno, seguramente serán aceptadas por unanimidad por todos los miembros de la FACA. Queremos también invitarlos a reunirnos por este mismo acontecimiento en el año que viene, donde seguramente confiamos en hacerlo presencialmente en alguna sede colegial, sin perjuicio de usar esta herramienta, de modo de que todos estemos domiciliados donde estemos en cualquier parte del territorio nacional, podamos reiterar nuestro homenaje y el recordatorio de siempre para todos los colegas caídos y perseguidos por el terrorismo de Estado.
Muchísimas gracias a todos los presentes y a los que no han podido estar también. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, con el permiso de todos, damos por terminado el acto y nada más ni nada menos que muchas gracias. Y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Por el acto, Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Norma. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches para todos. Excelente, Marcelo. Hola, Norma. Chao, buenas noches y gracias por la inclusión. Marcelo Escarpa, estuvo excelente tu moderación. Gracias. No es fácil. Gracias, gracias, Marcelo. Querido. Muy bien, muy bueno. Chao, no sé quién me saludó, pero... Yo soy Marcelo De Catamarca, Guillo. Un abrazo. Hola, Guillo, querido.